Hola, bienvenidos a Kibo Teje conmigo. En esta ocasión se me ocurrió porque estaba ordenando y vi unos muñequitos y en esos estaba el muñeco Kent y dije, ¿qué le puedo tejer? Entonces pienso que a veces hay proyectos sumamente chiquitos, fáciles para las que recién empiezan. Si ustedes tienen muñequitos, también para la Barbie, para cualquier otra muñeca, pueden iniciar con el proyecto súper fácil que es una mini chalina. Vamos a ver. Vamos a hacer a crochet solamente 3 cadenas y 2 cadenas para levantar el punto. Entonces, contamos 1, 2, 3 y aquí en el tercero vamos a hacer el primer punto alto o vareta. En el siguiente, el otro punto. Ahí tendríamos los 3 puntos, ¿cierto? Damos la vuelta, hacemos una, ahora sí, 3 cadenas para levantar, un punto en el siguiente punto y un punto donde se levantó las cadenas. Ahí está. Giramos 3 cadenas, un punto en el siguiente y un punto aquí al final. Siempre tenemos que tener 3 puntos. Giramos, así va a ser todo el proceso hasta el largo que ustedes necesiten que tenga la mini chalina. Luego, cuando terminen esta mini chalina, pueden hacerse una un poquito más grande y así pueden empezar a hacer sus proyectos cuando recién se inician en el crochet. Les voy a enseñar. Esta chalina no les son 10-15 minutos a lo mucho, quizás si son un poquito tejen mucho más despacio, un poquito más, pero no, en realidad es muy sencilla y muy rápido. Siempre tienen que contar que tengan sus 3 cadenas. Ahora, miren, aquí les tengo la chalina que ya avancé, es esta. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Miren, aquí la tienen. Esta chalina mide para este muñequito 40 centímetros. Ahora vamos a esconder los hilos, que es lo primero que tenemos que hacer. Doblamos el hilo para poder pasar por el ojo de la aguja y tomamos aquí de costado y guardamos por un costado, así. Luego, para terminar, ya lo pasamos. Miren, no sé si se ve bien, tengo que acostumbrarme aquí y ahí está. Corto aquí. Es súper lindo cuando de repente tienen alguna sobrinita, nieta, amiguita, ¿no? Incluso que le quieren tejer, una hijita que quiere aprender a tejer. Y qué mejor que decirle, mira, puedes hacer una chalina para tu muñequita, para tu muñeco. ¿Ah? Entonces los niños toman interés en el tejido. Miren, a ver, me fui de la cámara. Aquí está. Entonces acá tienen la linda chalina para Kent. Y esta chalina es un poquito grande porque es para darle 2 vueltitas. Ahí tienen. Y la verdad que la ropa se quedó por él, por ahí por una de las mesas. Miren, ¿sí? Así. Linda. Su chalina súper rápida, súper sencilla. Lo más práctico para quien quiere tejer a crochet. Y por aquí me di el trabajo de tejer una con colores para la Barbie, ¿sí? En tonos rosas, lilas y verde agua y amarillo. Ahí tiene. Este es un proyecto sumamente sencillo, rápido, fácil, con cualquier pedacito o
retacito que tengan de hilo, lana, lo que ustedes quieran. Eso es todo. Gusto. Chao, chao.